Cuando cae la noche, el mundo no queda en silencio, simplemente da paso a verdaderos depredadores. En la oscuridad sin fin, ojos fríos seguían cada movimiento, pasos se acercaban silenciosamente, esperando el momento perfecto para asestar el golpe fatal. Sin luz, sin piedad. Solo el instinto de supervivencia y las cacerías sangrientas tienen lugar en silencio. Aquí la oscuridad no se esconde, es aliada de los más fuertes. Bienvenido al mundo de los asesinos de las sombras, donde la vida y la muerte están a solo un suspiro de distancia. Los asesinos de la noche. Ubicada en el vasto hemisferio norte, la taiga, también conocida como el bosque de coníferas del norte, es uno de los bosques más salvajes y misteriosos del planeta. Este bosque, que se extiende desde Alaska, Canadá, a través de Escandinavia y hasta Siberia, es un mundo de imponentes pinos, píceas y abetos, cubiertos de nieve en invierno y envueltos en una espesa niebla al amanecer. Al entrar en el bosque de taiga, inmediatamente sentirás una atmósfera fría y tranquila. Los troncos altos y rectos de los árboles, con sus ramas y hojas superpuestas, forman una cúpula verde oscuro que filtra la luz del sol y mantiene el suelo en un estado constante de penumbra. Gruesas capas de musgo se adhieren a los troncos de los árboles, mientras que las rocas dispersas están cubiertas de líquenes, una señal de que este lugar ha sido prácticamente intocado por los humanos. En verano, la taiga cobra vida cuando pequeños arroyos de hielo derretido se abren paso entre las rocas y crean estanques tranquilos que reflejan el cielo azul. Manadas de renos y alces se mueven silenciosamente por los senderos bordeados de árboles, mientras zorros y armiños se abren paso hábilmente entre los arbustos a la caza de pequeñas presas. Pero cuando llega el invierno, el bosque se transforma rápidamente en un mundo blanco, con temperaturas que pueden caer por debajo de los menos 40 grados centígrados. Los ríos se congelan, los árboles quedan enterrados bajo una espesa nieve y la mayoría de los animales migran o hibernan para evitar el duro frío. Sin embargo, hay una criatura que nunca hiberna y nunca abandona este lugar, el búho real, Bubbo scandiacus, uno de los búhos más grandes y poderosos de la taiga. Con gruesas plumas blancas que le ayudan a camuflarse perfectamente en la nieve y el hielo, y agudos ojos amarillos que le permiten ver de noche, el búho real es uno de los principales depredadores de esta tierra. Por la noche, se deslizan silenciosamente entre los troncos de los árboles cubiertos de nieve, escuchando los más leves ruidos de los lemmings árticos bajo la espesa nieve.
Cuando la presa saca descuidadamente la cabeza de la nieve para alimentarse, el búho se lanza en picado con una velocidad mortal y sus afiladas garras se clavan profundamente en el cuerpo del animal, poniendo fin a la caza en una fracción de segundo. En esta tierra helada, cada comida es una batalla por la supervivencia, y el búho es uno de los gobernantes silenciosos que mantienen el frágil equilibrio del bosque helado de taiga. En medio del frío cortante de la taiga, cuando la nieve cubre las copas de los árboles y los fuertes vientos del norte soplan a través de los bosques de pinos, el búho real comienza su temporada de reproducción. A diferencia de muchas otras aves que eligen la cálida primavera para dar a luz, los búhos reales se aparean y anidan en medio del frío invierno, cuando las fuentes de alimento, especialmente los lemins, están en su punto más alto. A finales del invierno, cuando las noches aún son más largas que los días, los búhos machos comienzan a realizar exhibiciones de cortejo especiales. Volaron por el aire, emitiendo gritos profundos que resonaron en todo el bosque silencioso. A veces, el búho macho lleva en sus garras un lemin o un conejo pequeño y lo arroja al suelo como regalo para atraer a la búho hembra. Si la lechuza hembra acepta, inclinará la cabeza, chillará suavemente y comenzará el ritual de apareamiento. A diferencia de muchas aves que anidan en los árboles, el búho real elige el suelo para construir su nido. Las áreas abiertas en laderas, montículos altos o áreas con poca cobertura de nieve son lugares ideales para que pongan sus huevos. No construyen sus nidos con ramas o plumas, sino que simplemente crean un pequeño hueco en el suelo, lo que ayuda a que los huevos tengan menos probabilidades de ser arrastrados por el viento y proporciona el mejor camuflaje. Después del apareamiento, la lechuza hembra pone de 3 a 11 huevos, número que depende de si las fuentes de alimento son abundantes o escasas. Si hay muchos lemins, la lechuza hembra puede poner hasta 11 huevos, pero si las fuentes de alimento son escasas, el número de huevos puede ser solo de 3 a 4. Los huevos, de color blanco nieve, son incubados continuamente por la hembra durante 32 a 34 días, mientras el macho se encarga de cazar y defender el territorio. La lechuza hembra apenas abandona el nido, incluso cuando caen fuertes nevadas o hay tormentas. Su espeso pelaje ayuda a mantener calientes sus huevos, pero el peligro siempre acecha. Los zorros nivales, los armiños e incluso las águilas reales son depredadores que pueden robar huevos o atacar a las lechuzas madres. Siempre que hay un intruso, la lechuza hembra eriza sus plumas, extiende sus alas y emite chillidos feroces, dispuesta a luchar hasta el final para proteger a sus crías. Cuando los huevos eclosionan, los búhos abren los ojos y nacen en el frío intenso del Ártico. Al principio están cubiertos por un suave plumón blanco que les ayuda a mantenerse calientes, pero no es suficiente para protegerse. La madre lechuza continuará calentando y desmenuzando la comida traída por el padre lechuza para alimentar a sus polluelos. Durante las primeras semanas, los búhos crecen muy rápido, pero la competencia entre ellos también es feroz.
Los búhos más grandes y fuertes a menudo tienen la ventaja en la competencia por el alimento, mientras que los más débiles pueden morir de hambre si las fuentes de alimento escasean. Después de aproximadamente 5 a 6 semanas, los búhos comienzan a desarrollar plumas y aprenden a volar. Al principio, simplemente saltan alrededor del nido, agitando sus alas torpemente antes de poder volar distancias cortas. Los padres búhos continúan cuidándolos y enseñándoles a cazar. Pero después de aproximadamente 9 a 10 semanas, los búhos bebés dejarán el nido y comenzarán sus vidas independientes en el duro bosque de taiga. No todos los búhos sobreviven a su primer invierno. Depredadores como águilas y zorros blancos están siempre al acecho, mientras que el hambre y el frío también son duros desafíos. Pero los búhos afortunados que sobrevivan crecerán y se convertirán en depredadores máximos y continuarán el ciclo de vida del búho real del norte, los guerreros invencibles de la taiga. Cuando el sol desapareció detrás de las montañas distantes, el cielo se tornó de un color púrpura intenso. Bajo el denso dosel del bosque, los animales finalmente encuentran refugio, devolviendo el silencio a la naturaleza. Pero este no es el final de la vida, es el momento en el que surge otro mundo. En los imponentes acantilados de una antigua cueva, miles de criaturas se movieron de repente. Las alas sedosas revolotearon y pequeñas sombras negras salieron de la boca de la cueva, planeando rápidamente en la tenue luz de la luna. Todo el cielo parecía temblar con misteriosas ondas negras. Son los verdaderos gobernantes de la noche, los murciélagos. Los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar, pero su forma de moverse es completamente diferente a la de las aves. Sus alas no tienen plumas y están hechas de finas membranas de piel estiradas entre dedos inusualmente largos, lo que les permite controlar cada movimiento con increíble precisión. A diferencia de las aves, que tienen que batir sus alas continuamente, los murciélagos pueden planear por las copas de los árboles, pasar por grietas estrechas en las rocas o incluso volar en la dirección opuesta con solo una ligera inclinación de sus alas. Pero lo que los convierte en depredadores invisibles no son sus alas, sino su capacidad de sonar. En la noche oscura, los murciélagos emiten continuamente llamadas de alta frecuencia que los humanos no pueden oír. Las ondas sonoras impactan todos los objetos circundantes y se reflejan. Gracias a ello, los murciélagos no solo pueden determinar la distancia sino también ver la forma, el tamaño y la velocidad de movimiento de sus presas. En un abrir y cerrar de ojos, puede detectar un pequeño mosquito entre miles de follaje denso. En medio de las densas selvas tropicales de la Amazonía, el murciélago de herradura mayor, Rhinolopus ferrumequinum, abandona su refugio y se lanza hacia la noche. Con sus grandes orejas en forma de hoja, escucha la más mínima vibración. Una polilla acaba de batir sus alas debajo del árbol.
En menos de un segundo, el murciélago de herradura se lanza en picado a la velocidad del rayo, batiendo hábilmente sus alas para formar una red viviente y agarrando a su presa antes de llevársela directamente a la boca. Pero no todos los murciélagos eligen insectos como alimento. En las selvas del sudeste asiático, los zorros voladores gigantes, Pteropus vampirus, la especie de murciélago más grande del mundo, abandonan sus refugios al anochecer. No cazan criaturas pequeñas, sino árboles cargados de frutos. Vuelan decenas de kilómetros cada noche en busca de fruta madura y accidentalmente llevan consigo semillas que ayudan a las plantas a crecer más fuertes. No todos los murciélagos son depredadores, algunos son los agricultores silenciosos del bosque. Sin embargo, entre las misteriosas criaturas de la noche, hay una especie de murciélago particularmente aterradora, el murciélago vampiro, Desmodus rotundus. En las praderas de América del Sur, mientras el ganado dormía bajo la luz de la luna, una pequeña criatura se acercó silenciosamente. A diferencia de otros murciélagos, los murciélagos vampiros no necesitan perseguir a sus presas. En lugar de eso, aterrizó silenciosamente sobre el lomo de una vaca y utilizó sus afilados incisivos para hacer una pequeña incisión en la piel. En apenas unos segundos, el corte comenzó a sangrar y el murciélago vampiro usó su larga lengua para lamer cada gota. Gracias a la enzima anticoagulante presente en su saliva, puede succionar sangre continuamente sin que su presa lo sepa. Una comida silenciosa, sin ruidos, sin señales de advertencia. Cuando llega la primavera, las cuevas oscuras se convierten en el escenario de otra batalla por la supervivencia. Entre miles de murciélagos hacinados en un espacio pequeño, las hembras preñadas comienzan a buscar un lugar seguro para dar a luz. A diferencia de las aves o los reptiles, los murciélagos dan a luz directamente, al igual que los humanos. Una madre murciélago generalmente da a luz a una sola cría por año, porque criar a una cría colgada boca abajo no es fácil. Los murciélagos bebés nacen con los ojos cerrados, con cuerpos pequeños, desnudos y débiles. Pero por frágil que sea, todavía tiene un arma poderosa, garras afiladas. Desde el primer momento, el bebé murciélago se aferró a su madre y nunca se apartó de su lado. Cuando la madre murciélago sale a cazar, los murciélagos bebés se aferran a su vientre y vuelan juntos en el cielo nocturno como en una danza misteriosa. Los murciélagos que son demasiado débiles para seguir a sus madres son abandonados en la cueva, donde se reúnen en nidos de guardería gigantes, acurrucados unos contra otros para mantenerse calientes y alejados de los depredadores. Después de unas pocas semanas, los murciélagos bebés comienzan a desarrollar plumas y a practicar el aleteo de sus alas. Dieron sus primeros pasos en el techo de la cueva, colgados boca abajo como su madre. Cuando son lo suficientemente fuertes, comienzan a intentar volar, al principio solo distancias cortas, luego sus primeros vuelos en la noche interminable. Aproximadamente a los 2 meses de edad, los murciélagos bebés abandonan oficialmente el nido, se lanzan a la naturaleza y comienzan una nueva vida en la oscuridad.
La noche cayó sobre la selva amazónica, las sombras se arrastraban entre los árboles, oscureciendo todo lo que había debajo. Un río serpentea silenciosamente entre raíces de árboles gigantes, la superficie del agua es tan suave como un espejo que refleja la tenue luz de la luna. Abajo se mueven depredadores invisibles, bagres gigantes deslizándose por el barro profundo, esperando en silencio la noche para alimentarse. Pero también hay otra criatura esperando. Entre los densos arbustos junto al río, un par de fríos ojos dorados brillaron en la oscuridad. Una figura se movía en silencio, cada paso era tan ligero que no hacía ningún ruido. El jaguar, el depredador más temible de América del Sur, está en posición. El jaguar, Panthera onca, es el gran felino más poderoso de América y tiene la mordida más fuerte de todos los grandes felinos del mundo. Con su cuerpo macizo, sus músculos tonificados y sus manchas negras en forma de rosa sobre su pelaje dorado brillante, no solo es un símbolo de fuerza sino también un depredador frío y temible. A diferencia de los leopardos o los guepardos, los jaguares no dependen de la velocidad para atrapar a sus presas. Caza con absoluto silencio, con tácticas de emboscada perfectas y con un golpe final que no deja ninguna posibilidad de resistencia. Lo que hace que el jaguar sea tan aterrador son sus dientes, que tienen una fuerza de mordida de hasta 1.500 si, más fuerte que la de los leones y los tigres. Mientras que otros felinos matan a sus presas mordiéndolas en el cuello para asfixiarlas, los jaguares muerden directamente en el cráneo, penetrando la gruesa capa de hueso y destruyendo instantáneamente el cerebro de la presa. Pero su poder no termina ahí. El jaguar es el único gran felino verdaderamente hábil para cazar bajo el agua. Con sus poderosas patas y su excelente capacidad para nadar, puede sumergirse en los ríos para cazar tortugas, cocodrilos y anacondas, presas que ningún otro felino se atreve a cazar. Y esta noche, fijará su mirada en una presa especial, el bagre gigante del Amazonas. El río estaba en calma, reflejando la tenue luz de la luna. El leopardo bajó su cuerpo, tensando sus músculos, sin apartar la mirada del agua. Sabía que su presa pronto saldría a la superficie. Bajo el agua oscura, un pez gato gigante de casi 1,5 metros de largo y más de 50 kilogramos de peso, acaba de emerger cerca de la orilla en busca de alimento. Los bigotes largos se deslizaban por el barro, buscando pequeños peces, completamente inconscientes de que la muerte acechaba justo encima. El leopardo arrastró a su presa hasta la orilla, sus agudos ojos dorados brillaban con triunfo.
Ya tuvo su comida, pero esto es más que una simple comida, es fuerza, es instinto salvaje, es el arte de cazar perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución. El jaguar es un depredador temible, pero también es una criatura misteriosa. Viven solos y solo se reúnen durante la temporada de apareamiento, cuando la jungla resuena con rugidos profundos, una señal para que los gobernantes oscuros se encuentren. Durante la temporada de reproducción, los leopardos machos comienzan a buscar pareja. Las hembras dejan su huella secretando feromonas especiales en los árboles y el suelo, atrayendo la atención de los machos más fuertes. Pero este proceso no siempre es sencillo. Cuando dos machos buscan a la misma hembra, puede estallar una pelea. Rugieron y cargaron unos contra otros con garras y colmillos, en una pelea en la que el más débil puede resultar gravemente herido o expulsado del territorio. Una vez elegido un compañero, los leopardos macho y hembra permanecerán juntos durante varios días o semanas, cazando juntos y apareándose varias veces para asegurar la concepción. Luego, el macho se va, dejando a la leopardo hembra sola para afrontar el viaje del embarazo y la crianza de sus crías. Después de unos 100 días, la leopardo hembra encuentra una cueva apartada o un árbol denso para dar a luz. Puede dar a luz de 1 a 4 crías, pero solo las más fuertes sobreviven. Los cachorros nacen con los ojos cerrados y su pelaje suave y moteado. Dependen completamente de su madre durante los primeros 3 meses. A los 6 meses de edad, comienzan a seguir a su madre en sus cacerías, aprendiendo a acechar, a abalanzarse y a matar a sus presas de un solo mordisco. Pero el mundo salvaje no es un lugar seguro. Solo alrededor del 50% de los cachorros sobreviven su primer año, antes de ser lo suficientemente fuertes para irse y comenzar su propia vida solitaria. Y así continúa el ciclo de vida del jaguar, fantasma de la selva, depredador invisible de la noche, gobernante sin corona de la mística Amazonía. Cuando la noche volvió a caer, mientras el río reflejaba la luz plateada de la luna, otro par de ojos dorados brillaron entre los arbustos. Otra cacería está a punto de comenzar. Y en la oscuridad, el más fuerte volverá a vencer.
Puma. El señor silencioso de la Patagonia. Patagonia, el fin del mundo. Donde vientos escalofriantes soplan a través de escarpadas montañas rocosas y praderas interminables. Es un reino salvaje, donde la vida y la muerte aguardan cada momento. En medio de ese magnífico escenario natural, una figura esbelta pero poderosa se arrastraba entre cada roca. Ese era el puma. El depredador más despiadado y misterioso de esta tierra. Con un andar suave y ojos penetrantes. El puma no solo es un gobernante sino también la encarnación de la tranquilidad y la sabiduría en medio de la dura naturaleza. En lo alto de las Torres del Paine, donde el viento frío silba entre cada grieta de las rocas y la niebla cubre cada mañana, acecha una grácil figura. Esa es Inaya, una fuerte puma, la silenciosa gobernante de esta dura tierra. Inaya es ahora una adulta y su sedoso pelaje marrón dorado la ayuda a esconderse perfectamente en los pastos secos de la Patagonia. Ha vivido 2 duros inviernos, perfeccionando cada día sus habilidades de caza y supervivencia. En los vastos pastizales, donde solo existía el viento y el lejano llamado del guanaco, Inaya comenzó un nuevo viaje en la vida, buscando un compañero. Una tarde, al caer la noche, Inaya encontró un extraño olor en los troncos de los árboles cerca de su territorio. Son las huellas de un puma macho adulto. A pesar de su constante vigilancia, Inaya no podía negar sus impulsos instintivos. Luego se encontraron encima de una hilera de rocas. El macho, de cuerpo grande y mirada decidida, se acercó lentamente. Inaya no huyó, sino que se quedó quieta, siguiendo cada movimiento con sus ojos. Después de minutos de gruñidos tentativos, comenzaron una delicada danza de armonía. Un punto de inflexión que marcó la madurez de Inaya. En la cima de esa montaña también vive el guanaco, un herbívoro típico de la Patagonia, pariente cercano del camello y la alpaca. Con un físico delgado, de 1.2 a 1.3 metros de altura y un peso de 90 a 120 kilogramos. El guanaco tiene un pelaje de color amarillo arena, lo que les ayuda a camuflarse perfectamente en la dura naturaleza. Viven en manadas de 10 a 20 animales, liderados por un macho. Cuando está en peligro, el guanaco emite un sonido de advertencia, ayudando a toda la manada a escapar. Aunque ágiles, siguen siendo la principal presa del puma, especialmente los ejemplares jóvenes. La capacidad del guanaco para sobrevivir en ambientes áridos, junto con su papel en el equilibrio del ecosistema, lo ha convertido en un símbolo de resiliencia en esta tierra salvaje. Con el paso del tiempo, Inaya sintió que su cuerpo cambiaba. Lleva consigo una gran responsabilidad, las pequeñas vidas que crecen en su vientre. Durante los meses siguientes, Inaya se movió menos, priorizando el descanso y cazando lo suficiente para alimentarse a ella y a sus futuros cachorros. Eligió como refugio una pequeña cueva escondida entre los acantilados rocosos.
Este es un lugar ideal, a salvo de depredadores y con una vista panorámica para observar presas desde lejos. Una mañana tranquila, cuando aparecieron los primeros rayos de sol. Inaya dio a luz a 4 cachorros. Son pequeños y débiles, con un característico pelaje moteado que les ayuda a esconderse en su entorno natural. Inaya lamió el cuerpo de cada niño para limpiarlo, motivándolos a hacer su primer llanto. Una fuerte señal de vida en la naturaleza. En los primeros días después del nacimiento, Inaya casi no salió de la cueva. Cuida de cada niño, manteniéndolos abrigados bajo su suave pelaje. De vez en cuando sale por un momento a cazar, pero siempre regresa lo más rápido posible. Naya sabe que el mundo exterior está lleno de peligros y, para que sus 4 cachorros sobrevivan, debe convertirse en la madre más fuerte y sabia. Desde lo alto de la montaña se miraba hacia el horizonte lejano, donde pastaban libremente manadas de guanacos. Sus ojos estaban llenos de determinación, como si se dijera a sí mismo: niños, haré todo lo posible para protegerlos. Y un día creceréis y os convertiréis en los guerreros más fuertes de esta tierra. En ese momento, Inaya no era solo una puma hembra adulta, sino que se convirtió en un símbolo de supervivencia, de eterno amor maternal en las duras tierras de la Patagonia. A la suave luz del sol de la tarde en la cima de la montaña, Inaya yacía estirada sobre una roca plana, con los ojos medio cerrados pero aún alerta. A su alrededor, 4 cachorros juegan y caminan para explorar el mundo. Su pelaje moteado destaca entre los pastizales dorados. Un pequeño puma se abalanzó sobre sus hermanos, haciéndose pasar por un depredador, mientras otros 2 acechaban con cautela desde la distancia. Inaya levantó levemente los ojos para observar. Luego lentamente se levantó y caminó hacia sus hijos. Comenzó a llevarlos a una pequeña área debajo, donde las rocas oscurecían la vista. Este es el momento de enseñarles su primera lección importante sobre la caza. Cae la noche en las montañas de la Patagonia. La oscuridad llena los valles y escarpados acantilados. Arriba, la luna creciente brillaba en medio de la fría niebla, lo suficiente como para iluminar cada paso de Inaya. En sus fauces yacía el cadáver de un joven guanaco, trofeo de una paciente caza. Inaya entró en la cueva y colocó la presa en el frío suelo de piedra. 4 pequeños cachorros corrieron inmediatamente y sus ojos brillaban en la oscuridad cuando olieron la comida. Se apiñaron ansiosamente, pero Inaya no les permitió entrar inmediatamente. Usó sus pies para sujetar el cuerpo de la presa con fuerza, emitiendo un gruñido bajo, como para recordar que esto no era solo una comida, sino también una lección importante.
El tiempo pasa tranquilamente en las majestuosas montañas de la Patagonia. Los 4 pumas jóvenes ya han crecido y su pelaje moteado se está desvaneciendo, siendo reemplazado por un suave color amarillo arena como el de su madre, Inaya. De sus pasos vacilantes y torpes, ahora tienen la apariencia elegante y fuerte de verdaderos depredadores. Cada niño ha desarrollado su propia personalidad. El macho más grande, fuerte y confiado, siempre lidera cada persecución. Los 3 cachorros restantes, 2 hembras y un macho más pequeño, demostraron la perspicacia y la paciencia que aprendieron de su madre. Cuando tienen edad suficiente, su instinto de supervivencia los aleja de los brazos de su madre. Una mañana brumosa, Inaya permanecía tranquila junto al acantilado, observando a sus hijos dispersarse en diferentes direcciones. No hubo más llamadas, no más frotamientos en la cabeza buscando calor. Pero Inaya entendió que esa era la ley de la naturaleza. En los pastizales al pie de la montaña, la manada de guanacos todavía pasta libremente. Los pumas adultos inician sus primeras cacerías sin la compañía de sus madres. Eran más fuertes y ágiles, pero aún carecían de la sabiduría para completar ataques precisos. Una tarde, los 4 se reunieron accidentalmente en el mismo prado. La última vez antes de separarse por completo. Una manada de más de 30 guanacos se reúne al pie de la montaña. Los ojos del puma se iluminaron. Se arrodillaron esperando la oportunidad. Pero las primeras lecciones no parecen suficientes. Cuando atacaron, los guanacos se dispersaron rápidamente. Un guanaco adulto se dio vuelta y dio una fuerte patada que casi hace caer a un puma. La caza volvió a fracasar. Cuando cayó la noche, se separaron y cada uno siguió su propio camino. Aunque son adultos, el viaje hasta convertirse en superdepredadores todavía es largo. Desde arriba, Inaya los vio desaparecer detrás de las montañas distantes. Bajo la luz de la luna, regresó silenciosamente a la cueva, donde ahora estaba solo. Los niños han crecido. E Inaya, al fin y al cabo, está orgullosa de haber cumplido con su papel de madre. La Patagonia sigue siendo un duro campo de batalla. Pero ahora 4 pequeños pumas están listos para escribir su propia historia en la naturaleza.